Nos acompaña, lo tenemos por aquí, Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias globales para ATFX Connect desde Londres. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues Gonzalo, esperando ese dato, 2,9% se espera, 3 fue el dato anterior. ¿Qué crees que va a pasar y cómo crees que se lo va a tomar el mercado? Estamos con unos futuros que anticipan subidas intensitas hoy. Sí, lo que puede hacer es animar al mercado, que ya está bastante potente, ¿no? Tenemos no solamente el tema chino, sino también comentarios que hemos ido viendo tanto por parte de la Reserva Federal ayer como por parte del boletín económico del BCE hoy, que apuntan a lo mismo, a que hay intención de continuar dando estímulos a los mercados, lo cual además suele ser precedente o antesala de recesiones, porque hemos contado, es histórico. Cada vez que anuncian 50 puntos básicos de un solo tiro, se inicia una recesión el siguiente año. Históricamente hablando, desde el año 2001, que fue cuando ocurrió, en enero de 2001, tenemos también septiembre de 2008, 2007 como referencia, de 50 puntos básicos de recorte, abren la puerta a lo que posiblemente puede ser una economía en mayor recesión. Lo que sorprende es que el PIB, en el dato del periodo anterior, subió de nuevo al 3%. Hemos visto una desaceleración que venía desde un Q3 de 2023 súper potente, de un 4,9% de tasa de crecimiento de Estados Unidos, 3,4 se iba desinflando, 1,4 rectificada, que fue el 1,6 para el primer trimestre de la economía estadounidense, y volvemos al 3% si no lo retocan. Por lo tanto, este Q3, ¿qué puede hacer? Pues yo creo que si sigue la tendencia inicial, seguirá tirando, para sorpresa de todos, porque no olvidemos que la Reserva Federal nos ha vendido un discurso de soft landing, de aterrizaje suave, que no deja de ser aterrizaje, es decir, recesión suave, traduciéndolo al cristiano, y por lo tanto siguen hablando de esa recesión, que es desaceleración del mercado laboral, con aumento de la tasa de paro, que es lo que se espera, etcétera. Así que yo diría que lo que tenemos que hacer es seguir muy de cerca no solamente el movimiento del PIB, ventas minoristas y el mercado laboral, y por supuesto el viernes, el PCE, que es lo que nos da la pista de cómo va la economía estadounidense. Y un apunte más: que la inflación baje no significa que las recetas monetarias estén funcionando, sino que, dado el panorama actual, donde estamos ya, sobre todo para Europa y Estados Unidos, que la inflación baje significa que la economía no tira. También para China, por cierto, que he dicho por el exdirector del Banco Popular de China, uno de los principales riesgos de la economía china ahora mismo es la deflación, que hemos visto que se empieza a manifestar de nuevo. Ocurrió en 2023, ocurre ahora otra vez, en los PPIs, en los índices de producción industrial con rendimiento negativo. Gonzalo, está claro que ese deflactor PCE de mañana será la clave de la semana, más allá del PIB de dentro de 4 minutos, 3 minutos y medio. Te quería preguntar, antes de irnos al dato, es verdad que la Reserva Federal ha repetido machaconamente que se está consiguiendo el soft landing, etcétera, pero ¿está siendo el oro el que mejor está anticipando esa posible recesión que vuelve a marcar hoy máximos históricos y vuelve a situarse en los 2.700? Parece que no tiene límite el oro. Sí, yo tengo una teoría. Con el tema del oro, por ejemplo, vamos a ver una cuestión. El oro se rebalancea constantemente con el valor del dólar. Recortes de tipos lo que hacen es aumentar la demanda de oro, sencillamente porque los rendimientos de capital disminuyen, el valor del dólar disminuye por defecto, aunque estamos viendo que el índice dólar se mantiene plano. Esa es la cuestión, ese spread que se va creando, es decir, la correlación perfecta que solemos ver histórica entre oro y dólar se está rompiendo. Vemos un dólar que, después del recorte de 50 puntos básicos, se mantuvo firme por encima de 100 puntos, índice dólar, sigue ahí, no se ha debilitado ya más, y sorprende que cotice igual el día después del recorte de 50 puntos básicos que el día antes. Por lo tanto, las pistas aquí es que el oro está subiendo por otros motivos, ya ni siquiera es por la propia política de la Reserva Federal, sino que probablemente sea por un motivo estructural, cambio estratégico por parte de Asia. Hemos hablado de esto ya en otras ocasiones en este programa. Precisamente es que China esté viendo las orejas al lobo, viendo cómo está cambiando todo el orden internacional con el aumento de tensiones geopolíticas, la expropiación de 300.000 millones de dólares en reservas rusos, y China probablemente diga, bueno, pues visto este panorama, hay que ir orbitando, hay que ir girando a deshacer parte de los activos que tienen occidentales, dolarizados por supuesto, y empezar a recapitalizar oro, que es, creo, lo que estamos viendo, amén de bancos centrales entrando, muchísimo interés en el mercado retail también por oro en China. Por lo tanto, para mí es la clave estructural que sigue la economía china. Esta mañana, y con esto cierro el círculo, ¿vale? Esta mañana discutía con un operador aquí en Londres que me estaba diciendo precisamente que él estaba empezando a observar que el spread, por ejemplo, entre plata y oro estaba bastante amplio, cuando en principio tendría que moverse simultáneamente. El oro seguía subiendo por libre, pero la plata no estaba siguiendo la correlación con oro, y por lo tanto se volvía
un spread muy interesante a operar. No ponerse cortos en oro porque sería de locos en estos momentos, pero sí empezar a tomar posiciones alcistas en plata. Y dicho sea de paso, los metales, los industriales, los comentamos en el reporte de ayer o anteayer, precisamente lo que vemos es que el selectivo, el ETF de metales industriales de Goldman Sachs, también nos muestra que está pinchando. Y si los metales industriales pinchan, significa que la economía global y en particular probablemente la China estén tirando menos de lo que se esperaba. Pues Gonzalo, vamos a despedirnos ya porque queda menos de un minuto, quedan 40 segundos, veremos qué sale en el dato, veremos cómo reacciona el mercado. Ha sido un placer compartir contigo este ratito de análisis. Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias globales para ATF Connect en Londres. Un abrazo. Cuidados, un abrazo. Pues vamos con pausa publicitaria de unos segunditos y a la vuelta tenemos ese dato, PIB de Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre y rápidamente también van a salir subsidios de desempleo y también peticiones de bienes duraderos. Vamos con ello. Pues ya tenemos ese dato.